Bueno, nos acompaña, realmente un lujo, damos la bienvenida y el agradecimiento al doctor Claudio Loser, exdirector a nivel regional para el Cono Sur del Fondo Monetario Internacional, destacado economista. Claudio, ¿cómo te va? Bienvenido. Eh, Muchísimas gracias por estar con ustedes y gracias por todos esos piropos. Más que merecidos, Claudio. Nos interesa, Claudio, que nos des una mano para intentar tratar de entender un poco dónde estamos y qué se viene en materia justamente de economía. Retoma en nuestro país en estos momentos, por estas horas, la gestión ante el organismo multilateral de crédito que vos supiste presidir a nivel regional. ¿Qué perspectivas ves que haya potencialmente un acuerdo? ¿Cuándo y cómo podría esto ser, teniendo en cuenta el contexto de nuestro país, con algunas mejoras respecto a los valores de los commodities y el potencial ingreso de divisas, pero también con serias dificultades para cumplir con uno de los principales puntos que exige el FMI, que es ajustar las cuentas fiscales justamente en un año electoral? ¿Cómo ves este laberinto? ¿Tiene salida? Eh, es, eh, es un laberinto casi borgiano, eh, pero yo creo que tiene salida. Realmente es una situación muy difícil. La voluntad del FMI, por lo poco que tengo yo entendido del fondo y lo que puedo leer un poco de la situación, es una posición muy positiva, realmente el fondo quiere ayudar a la Argentina, por supuesto, quiere también que se regularice eventualmente la situación de pagos con la Argentina. Entonces, por ese lado está bien. Yo creo que el ministro Guzmán, más allá de, digamos, los temas políticos que le atan las manos a él y al presidente, también él entiende lo que hay que hacer. Ahora, veamos, digamos, las cosas concretas. Evidentemente, la Argentina ha sido uno de los países peores, peor o de peor comportamiento por parte en términos económicos en la región. Creo que entre los países medianos y grandes de la región, México, digamos, por el comercio con Estados Unidos, y Perú son los que son comparables a la Argentina en términos de caída del producto, y la recuperación no va a ser tan fuerte. Y por supuesto tiene todas las debilidades que venían de antes, los problemas de deuda, problemas de confianza y los problemas internos. Pero hablando ya de esto, sí tenemos esta situación de mejora en los términos de intercambio. Eso le va a dar un fuerte empuje a la economía. La evidencia que uno puede tener es que para bien o para mal, yo creo que para bien, la Argentina depende de su sector agrícola, y cuando los precios suben, como está pasando con los precios de la soja, eso tiene un impacto muy positivo sobre la actividad económica y sobre la recaudación, y por ello también puede ser sobre el déficit. Eso le puede ayudar, aunque los precios no son los precios que estaban en vigencia hasta el 2012-2013. O sea, veo luz al final del túnel. El problema es si dentro del túnel la coalición de gobierno pone piedras y cosas por el estilo que hagan más difícil la salida. Claudio, tu optimismo radica, claro, en un factor netamente externo a la Argentina, como son los valores de los commodities, que por suerte se nos alinean los astros en este sentido. Digo por suerte porque desde las últimas décadas, prácticamente en la Argentina, la única creatividad en materia de política económica siempre es en forma recurrente la creación de más impuestos, más carga impositiva, que ya nos tienen niveles récord a nivel mundial, y esto termina traccionando en contra justamente de la producción, la exportación y el mayor ingreso de divisas. Si puedo ponerme ligeramente histórico, Ajá. eh,
hace muchos años, cuando estaba terminando mis estudios aquí en los Estados Unidos, mi tesis doctoral era lo que se llamaba la protección efectiva en la Argentina desde 1939 al 68, era la época que yo tenía los datos, y ahí se veía cómo se había destruido el campo en los años 40, en los años 50, con impuestos, con todo tipo de cosas que reducía la viabilidad y el dinamismo del campo. Yo no tengo ningún antecedente agrícola, pero claramente el sector más productivo y con más avances de productividad en la Argentina es el sector agrícola, y como hay un mito en la Argentina de que el campo vive, digamos, es una renta, que llueve y todo está, por lo menos a nivel de los políticos, no importa que sean kirchneristas, justicialistas o de otros partidos, se cree que se puede poner impuestos y no pasa nada. Y es una verdadera tragedia. Las restricciones a la exportación de maíz, por ejemplo, ligeramente, digamos, modificadas, es un caso nuevo. Las retenciones también, todo eso va en contra del país, pensando que es algo positivo porque reduce ciertos costos internos. O sea, yo tengo en eso, no es una visión que tengo no de tipo, digamos, ideológico, sino por la evidencia empírica, si lo puedo poner así. Mencionaba recién, Claudio, la potencialidad de que la coalición gobernante termine poniendo algunos palos en la rueda, algunas piedras en el camino respecto a las políticas económicas. Mencionabas también recién justamente la arista de la política agropecuaria. En este contexto, ¿con qué ojos ve el Fondo Monetario Internacional, a tu sabio entender, este tipo de intervenciones en la libre operatoria de los mercados, como ser, por ejemplo, la instauración de cupos, precios máximos, permisos para exportar, o en definitiva el constante cambio de reglas de juego? Yo diría, a nivel profesional, totalmente en forma negativa, a menos que haya cambiado mucho el fondo desde que yo me retiré, pero no es así. O sea, evidentemente se considera que tiene que haber un sistema impositivo que de alguna manera ayude a redistribuir digamos, los que tienen más ingresos a menos ingresos, pero esto yo creo que está mal enfocado. Pero evidentemente el fondo, como a nivel técnico, estaría totalmente opuesto. Pueden discutir de cómo se va a ir sacando. Yo creo que eso va a ser algo importante. Lamentablemente no creo que el fondo diga al gobierno argentino, sáquenlo inmediatamente, pero ciertamente que no está de acuerdo con este tipo de medidas, y peor todavía, como lo has dicho, es, digamos, la incertidumbre y la volatilidad de la política económica. Para los agentes económicos, lo más importante, por supuesto, es tener, digamos, una situación positiva de balance, pero lo segundo más importante es tener reglas del juego, aunque no sean perfectas, estables. Claudio, es utópico, fue una expresión de deseo lo que decías al comienzo respecto lo que debería hacerse en materia de política económica. ¿Ves margen político en la coalición gobernante, pese a estas dicotomías, para justamente llevar las políticas que hacen falta, teniendo en cuenta lo que decíamos al comienzo, un año electoral y contradicciones en el frente gobernante respecto a qué hacer, por ejemplo, con el gasto público? Lo que puede pasar es lo siguiente. Desde un punto de vista práctico, las grandes deudas, los grandes vencimientos son a fin de año, y podría ocurrir
que el programa se cerrara realmente a fin de año. Yo creo que sería muy malo. Me parece que exactamente, la coalición gobernante va a tener peleas duras, está muy cuesta arriba. Yo creo que hay una oposición a un plan racional, pero a la larga me parece que el susto que está dando esta situación económica argentina, de debilidad, de mayor riesgo observado en los mercados internacionales, va a llevar a una situación de aceptación. Quizá veamos que en el año 2021 los objetivos fiscales sean algo más débiles que lo que uno preferiría en términos de reducción del déficit fiscal, pero yo creo que a pesar de todo se va a llegar a un acuerdo, porque en el momento que aparezcan señales muy claras, digamos que las negociaciones se complican y hay negatividad por algunos sectores del gobierno, eso va a tener un impacto terriblemente fuerte sobre el dólar paralelo. El Banco Central no va a poder intervenir, la prima de riesgo internacional va a subir, y yo creo que esas van a ser señales muy potentes, más allá de la salida de capital humano, de gente que va a seguir yéndose. Estoy poniendo una situación o una presentación bastante pesimista, pero creo que eso es lo que pasaría y a la larga llevaría a un reencuentro. Claudio, estás planteando, por último te consulto, de alguna forma el peor de los escenarios, teniendo en cuenta el escenario actual, que no deja de ser positivo en un punto, teniendo en cuenta lo que podría llegar a pasar. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo ves, con tu experiencia desde afuera, la Argentina, en qué situación de debilidad o no se encuentra la economía? Hoy tenemos viento a favor por el lado de los valores de los commodities, pero ¿qué pasaría si hubiera, más allá de la pandemia, otro evento inesperado, como fue al comienzo del año pasado, justamente la pandemia? ¿Cómo encontrarías si hubiese un viento de cola negativo a la Argentina en este contexto? ¿Sos optimista respecto a ese potencial escenario? Sí, evidentemente vientos en contra le van a pegar muy duro a la Argentina. O sea, la Argentina tiene, por suerte, un mínimo en términos de cómo le puede ir mal, pero de todas maneras sería una tragedia. La Argentina ha estado perdiendo posiciones relativas en el mundo, con un ingreso per cápita en el año 2020 que es más o menos el número, creo que es el número 70 aproximadamente en la economía mundial. O sea, es un país con fuertes debilidades. El viento en contra desarmaría en forma bastante importante los vientos a favor, que podrían ser, digamos, mejoras fuertes en los precios de los commodities. Claudio Loser, director regional, ex director regional del Fondo Monetario Internacional para el Cono Sur, un placer. Gracias por tu tiempo y por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por la paciencia y el tiempo que me han dedicado. Al contrario, muy amable, ¿eh? Buen año. Nos vamos con ustedes a la pausa. Volvemos en un minuto.